Ave María Purísima. Queridos hermanos, aunque sabemos lo que es el sacerdocio, al menos por el instinto de la fe cristiana, esta es una hermosa ocasión para reflexionar un poquito más en profundidad de lo que es el sacerdocio y lo que debe significar para nosotros, el católicos, valorar eso que en tantas otras religiones no existe, o lo tienen diluido, porque lo han deformado. Eso que es único de la Iglesia Católica, y es una cosa realmente que le da a la Iglesia Católica todo ese cuerpo místico de Cristo, es uno de los elementos que realmente le da hermosura, si sabemos entenderlo en su lugar. Y vamos a plantear la cosa inversamente. ¿Qué sería el mundo sin sacerdotes? ¿Qué sería el mundo sin sacerdotes? El sacerdote está puesto para ser mediador entre Dios y los hombres. Por eso uno escucha tantas veces de gente que no por el estudio lo dice: Padre, usted que está cerca de Dios, pida por mí por tal intención. A lo mejor esa persona se ha cansado de rezarle a Dios. Sin embargo, tiene más confianza en una pequeña oración dicha por un sacerdote que en días y meses de súplicas que esa persona ha hecho en la iglesia. Y piensa bien, porque el sacerdote tiene ese poder especial, que no le nace de haber hecho 1, 2 o 10 o 30 años de estudio. No es un título que da la universidad. El sacerdocio simplemente viene, y todo el sacerdocio viene en unos minutos, cuando el obispo le impone las manos y reza esa oración. Es como un niño cuando se bautiza. Aunque los padres sean muy cristianos, aunque esa persona viva en un pueblo muy cristiano, sin embargo, mientras no se le eche agua y se diga yo te bautizo, todavía no es un hijo de Dios. Y en ese instante bastan los segundos para que se produzca eso. El sacerdote es mediador entre Dios y los hombres, no porque tenga más ciencia, más conocimiento, más estudio, no porque sea mejor que los demás, aunque debe serlo, sino porque ha recibido ese sello de Dios en el alma. Misteriosísimo, lo inventó Jesucristo, y que lo pone cerca de Dios, mediador entre Dios y los hombres. Es tan grande Dios, que hace falta que haya un mediador entre Él, que es tan infinitamente santo, grande, y nosotros los hombres que somos polvo de la tierra. Y ese es el lugar del sacerdote. No es un simple pastor que explica la palabra. El sacerdote tiene poderes sacerdotales, que no los tiene otro. Poderes sacerdotales. Ahí está la esencia del sacerdocio, mediar entre Dios y los hombres. Por eso, qué terrible el mundo de hoy, que no da lugar al sacerdocio. En las grandes asambleas de las Naciones Unidas, y cuando se quieren resolver los problemas del mundo, antes, durante y después de las guerras y conflictos entre las naciones, etc., o los grandes problemas que aquejan a la humanidad, si ustedes abren el diario o las revistas especializadas, nunca se habla de Dios, jamás se habla de Dios, jamás se habla de la ciencia sagrada, de los principios cristianos para resolver las grandes cuestiones. Nunca se habla de eso. Por eso el mundo anda de tumbo en tumbo y no tiene solución. Sin el sacerdote, sin esta gran verdad que es el sacerdocio dentro de la iglesia y del mundo, el mundo se desconecta de Dios y ya no tiene ninguna solución a los problemas humanos. Por eso el mundo anda como anda. Qué terrible el mundo que no tiene sacerdotes y que no valora y desea y pide a Dios sacerdotes. Porque no solamente el hombre se desconecta de Dios, sino pierde sentido su vida. Por eso uno ve en los países más opulentos hoy, y eso lo peor es que se presenta como modelo a través de la televisión y los medios para nuestro pueblo argentino, y en las ciudades más grandes pasa tanto eso, que el hombre ha perdido sentido de su vida, no sabe para qué vive. No se lo inculcaron en su casa, no lo aprendió en el lugar donde habita, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad si ha tenido oportunidad de estudiar. No lo ve en la calle, no lo ve en ningún signo externo. Perdió el sentido de su vida. Por eso tantos jóvenes, tantísimos jóvenes, y cada vez más, que buscan los sustitutos del sentido de su vida. Y quieren buscar en el placer, en la droga. Muchos terminan
en la guerrilla armada o simplemente no sabiendo para qué viven, y el suicidio. Esa realidad terrible que hoy ha aparecido un fenómeno nuevo en Estados Unidos y en muchos países europeos, es el suicidio de adolescentes. Ya en la adolescencia no saben para qué están y la vida se convierte en algo desesperante, no en un don de Dios que hay que agradecer, sino en una carga espantosa de llevar. Se pierde el sentido de su vida. Y no solamente eso, sino que el hombre se transforma en una especie de animal. El hombre se transforma en un lobo del hombre. El mundo se transforma en una realidad inhumana. Nos devoramos los unos a los otros. Es como una familia donde no hay padre ni madre. Entonces los hermanos se pelean entre sí. Heriré al pastor, lo dijo Cristo, y se dispersarán las ovejas. Y las ovejas quedarán a merced de los lobos. Por eso el mundo no tiene solución y empieza a buscar remedios y parches en el desarrollo, y empiezan a buscar los derechos humanos y buscan el camino de la solución de estos grandes problemas humanos fuera de Dios, que es el que nos creó, es el que nos conoce y es el que nos daría el verdadero remedio. Y no viene porque no hay sacerdotes, porque no se apela, no se busca al sacerdote para resolverlo. Por eso el mundo anda como anda. Nunca ha habido en la historia de la humanidad tantas guerras como las que han ocurrido en lo que va de este siglo. Y no sabemos lo que va a pasar en los años que quedan. Es una realidad. Pero siempre las recetas y las soluciones fuera de Dios. Sin el sacerdote, el hombre se transforma en una especie de animal. Y no solamente eso, sino que el hombre empieza a buscar algo para adorar. No hay sacerdotes que le muestren cuál es el verdadero Dios, cuál es el verdadero Cristo, cuál es la verdadera iglesia. Y entonces empieza a adorar otras cosas. Se adora el dinero, se rinde culto al sexo, se rinde culto al poder y a tantísimas otras cosas que son el sustituto de Dios, pero no son Dios. Y por eso son dioses crueles que terminan destruyéndonos a nosotros. Hoy se rinde culto al dinero, tantísimo. El dinero maneja el mundo. El dinero es el que decide en más alto nivel político cosas que son tan humanas. Y sin embargo las maneja este terrible Dios, que es un Dios satánico, es un Dios invertido, que es el dinero. ¿Cuántas personas se han vendido por eso? Y el hombre nunca va a salir de esta especie de tirano satánico mientras alguien no le indique el camino. Faltan sacerdotes. No se mira al sacerdote. Por eso los pueblos que han entendido, porque han tenido espíritu de fe, lo que vale el sacerdote, han sentido su ausencia. Han sentido su ausencia. Aquí cuando se funda en Argentina Santiago del Estero, han hecho la fundación, pasa un tiempo y se dan cuenta que no hay ningún sacerdote. Los que han fundado Santiago del Estero van caminando hasta Chile, desde Santiago del Estero, en aquella época, estoy hablando del siglo XVI, se van caminando hasta Chile para buscar sacerdotes, porque no tenía sentido su vida allí, y la vida en esta ciudad, en este pueblito recién fundado, iba a ser una cosa insoportable e insostenible. Le faltaba algo que era más importante, se puede decir, que la misma comida y el alimento. Le faltaban sacerdotes. Eso es instinto de la fe. Pobres aquellos pueblos que tienen fe y no tienen sacerdotes, como los detrás de la cortina de hierro. ¿Qué hacen? Se reúne el pueblo fiel como están ustedes ahora. Las iglesias son transformadas en habitaciones, museos, edificios públicos, bibliotecas, gimnasios, piletas, etc. Se junta la gente fiel en la puerta de la iglesia, desafiando la autoridad del Estado, la policía, ponen un altar como este, ponen el libro de la misa, cruzan una estola, que es eso que se pone el sacerdote abajo de esto que ven, que es la casulla, que significa el poder sacerdotal, rezan toda la misa, pero cuando llegue el momento de la consagración se quedan en silencio todos. Eso lo hace sola y exclusivamente el sacerdote. Se quedan en silencio como diciendo, este espacio lo tiene que ocupar alguien, estas palabras las tiene que decir alguien que no está, y eso nos duele. Y es una herida en el alma, pero que Dios sustituya, que Cristo desde el cielo sustituya la ausencia del sacerdote. Termina la misa, no pueden recibir la bendición porque el sacerdote no está para dárselas y se vuelven a sus casas. ¿Cómo sienten la ausencia, ese vacío que ni aunque hayan 1000 personas ahí pueden llenarlo? Ese vacío solamente lo llena el sacerdote.
en este momento en que nosotros con libertad podemos estar aquí en esta misa y somos varios sacerdotes, y esta diócesis que tiene el privilegio de tener actualmente el promedio más alto sacerdotes del país, no nos damos cuenta de lo que significa tenerlos tan a mano. ¿Qué sería el mundo? O lo estamos viendo, ¿qué es del mundo? Porque no se mira, no se valora al sacerdote, o porque no se lo tiene. Porque ahora nos preguntamos, ¿qué hace el sacerdote? El aspecto más positivo. En primer lugar, el sacerdote hace mucho con su presencia, aunque esto parezca no decir nada. La presencia del sacerdote. Fíjense, en los antiguos pueblos, en el centro siempre, gracias a Dios en Argentina y en casi todos los pueblos que tenemos es así, en las ciudades se ha perdido esto, está la plaza central y el edificio más grande, más lindo y con un alto campanario, la iglesia. Esto desde los primeros siglos cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué el campanario? Para que se vea desde todos los lugares donde ese pueblo, la gente trabaja especialmente en el campo, y lo vea desde lejos. Porque ese campanario es como un dedo que señala a Dios, le está recordando siempre a Dios. Y es como si le dijera a esa madre que está trabajando en su casa o a su esposo que trabaja en el campo, que trabajen tranquilos y vivan confiados, porque están bajo la vigilancia de Dios. Esa torre es como ver allí a Dios que nos dice que vivamos tranquilos. El hombre, la mujer, la familia, los niños, la providencia de Dios nos ampara. Pero necesitamos verlo, sabemos que Dios es así, pero necesitamos verlo. Bueno, el sacerdote es como un signo de la providencia de Dios. Su presencia nada más, solamente su presencia. Por eso la Iglesia quiere que el sacerdote como la religiosa se distinga con un hábito especial. No porque para que la gente sepa, si todo el mundo sabe quién es. No, es porque uno necesita ver a través de ese signo especial, el hábito eclesiástico, una especie de la presencia visible de Dios. Necesitamos verlos, somos seres humanos, tenemos espíritu pero tenemos cuerpo, tenemos ojos. En la presencia del sacerdote ya habla de Dios. San Juan Bosco, este gran educador de los niños y de los jóvenes, decía que el sacerdote debe estar siempre donde los chicos jugaban. En esos grandes oratorios que él tenía, oratorios festivos, él forma con su presencia, decía. Hacer presencia, que los chicos lo vean y jueguen tranquilos y se diviertan mucho, porque están como bajo la presencia de Dios. Dios que es Padre. El Padre custodia a los hijos que juegan despreocupadamente. El apostolado de la presencia. Qué importante que es. El demonio lo sabe. Por eso cuando aparece Cristo predicando, Cristo el gran sacerdote, dice: ¿a qué has venido? ¿A qué has venido aquí? Le dice el demonio. A través de un poseso, le dice a Cristo. ¿A perdernos? No está hablando de lo que predica Cristo, no está hablando de los sacramentos, etcétera, sino de la presencia de Cristo en Israel. ¿A qué has venido? Nosotros no lo hemos escuchado, pero tenga la certeza que en el lugar donde hay un sacerdote, el demonio teme. Y a quien más le teme es al sacerdote. Aunque haya una persona mucho más santa que el sacerdote, le teme al sacerdote, porque puede hacer cosas extraordinarias contra él. El demonio lo siente a la presencia, muchísimo más de lo que lo sentimos nosotros. ¿A qué has venido? ¿A perdernos? Eso piensa, eso siente, y sabe bien el demonio porque es inteligente, lo que significa la presencia misma del sacerdote. Un gran santo que trabajó mucho en Argentina y murió mártir, el padre Roque González, que ha sido canonizado. Roque González, que murió mártir en las reducciones del norte argentino, dice que apenas llegaron, hicieron una chocita, una pequeña choza de caña, y empezaron a celebrar la misa. Y ellos se dieron cuenta, y los indios le contaron, que desde que estuvieron ellos ahí en esa zona, donde nunca había pisado un sacerdote, y se le empezaron a celebrar la misa, aunque los indios no entendían nada a lo que era la misa, ni habían tenido tiempo de explicarle, dice que el demonio se les empezó a aparecer mucho menos, porque antes los atormentaba. Y esto lo tengo confirmado, dice este santo sacerdote, que muere mártir, lo tengo confirmado por el testimonio de muchos de ellos. El demonio retrocedió. La presencia misma del sacerdote, porque es la presencia de la misa, es el que pone a Jesucristo en la tierra. Él quiso estremecer el imperio de Satanás.
¿Cuánto hace el sacerdote con su misma presencia? ¿Cuántas veces simplemente con poner una imagen de la Virgen en un cruce de caminos? Ya la gente le despierta sentimientos de fe, se persina al pasar, le hace una promesa, le lleva flores, le reza. Es una imagen, es de material nomás. Y sin embargo, como hay tantas gracias de Dios vinculadas a eso. ¿Cuánto más cuando se trata de una persona viva, una persona humana consagrada a Dios con la imagen de Cristo? ¿Qué hace el sacerdote en el mundo? En primer lugar, con su presencia sacerdotal. En segundo lugar, con su predicación, la palabra del sacerdote. La palabra del sacerdote. La palabra del sacerdote, que es la continuación de la palabra de Cristo, es la palabra de la verdad. Una vez que Cristo predicó unas grandes verdades sobre la Eucaristía, muchos no lo entendieron. San Pedro quedó Cristo frente a los apóstoles y les pregunta: ¿a ustedes también no entienden esto? ¿Quieren irse? ¿Quieren dejarme? Y San Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El sacerdote es el que predica la palabra no de una ciencia inventada por él. Todo lo que debe predicar el sacerdote no es inventado por él, no es un descubrimiento científico de hace unos años, no es un invento de una persona. Hoy fundan religiones tras religiones. Yo digo, ¿con qué autoridad? A cualquiera se le ocurre fundar una religión nueva y experimentar con los que lo escuchen. Lo que predica el sacerdote católico no es doctrina suya. Ya San Pablo lo decía: lo que yo he recibido, eso les transmito. Deja de ser sacerdote, deja de ser buen sacerdote aquel que inventa cosas. El sacerdote tiene que predicar la misma doctrina de Cristo. Y por eso es algo grande la palabra sacerdote. Esa doctrina es la verdad, nos enseña el sentido de nuestra vida, nos dibuja el camino del cielo, sabe interpretar los acontecimientos humanos, el dolor, la alegría, las pruebas de Dios. Todo eso que Cristo hizo en su tiempo en la tierra, lo continúa haciendo el sacerdote. Es la palabra de la verdad, es la palabra que da consuelo. ¿Cuántos momentos llegan en la vida en que nadie puede dar una palabra de consuelo? Por ejemplo, ante una muerte. Ni el médico, ni los familiares, etcétera, están todos atormentados por el dolor, y el sacerdote puede decir esas palabras que toma de la Escritura, que repite frases de Cristo simplemente, y son como un bálsamo, palabras de consuelo. Las más tremendas, importantes realidades humanas son interpretadas, son asumidas por los fieles gracias a la palabra del sacerdote. Por eso tú tienes palabras de vida eterna. El sacerdote no enseña a leer y escribir, que nos puede servir para esta vida, pero no es fundamental. No enseña algo que nos dé un título, con lo cual podemos conseguir un trabajo mejor e ir tirando en esta vida. Enseña algo infinitamente más grande. Por eso es la ciencia de las ciencias, es la sabiduría. Nos enseña a vivir, enseña el sentido de esta vida, nos enseña el camino del cielo. Por eso la palabra del sacerdote tiene que estar siempre orientada a despertar en nosotros el amor a Dios. Esa es la culminación de la vida de la palabra sacerdotal. El sacerdote pone su presencia sobre la tierra, su presencia de Cristo. El sacerdote enseña, pero por encima de eso el sacerdote pone a Cristo en la tierra, los sacramentos. Desde el bautismo hasta la unción de los enfermos, fíjense, no hay realidad humana que el sacerdote no pueda santificar. Nace una criatura y en medio de la alegría de esos padres y familiares, el sacerdote es el que puede decir: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien que es tan infinitamente grande como es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando el sacerdote dice yo te bautizo y echa agua sobre esa criatura, Dios, que es tan infinitamente grande y distante de nosotros por su grandeza, toca a esa criatura y viene a instalarse ahí dentro. Esa criatura es ahora un templo vivo de Dios. No solamente se llama hijo de Dios, sino que allí vive Dios, como en un templo. Y vale mucho más que un templo, porque el templo está hecho, aunque sean muy buenos materiales, pero son cosas materiales. En cambio aquí se trata de una criatura, una persona humana. Del cielo hace bajar el sacerdote, Dios, a esa criatura. Y cuando celebra la misa, Dios obedece al sacerdote. Cuando quiera, en el lugar que quiera y en el instante que el sacerdote lo dice, Cristo, que es Dios, se sometió a la palabra del sacerdote. Fíjense si no tiene poder esto.
esto es mi cuerpo, vamos a decir enseguida, y aquí viene Cristo realmente, no es un simple recuerdo, es una realidad sobre el altar, del cielo a la tierra. Solo el sacerdote puede poner a Dios sobre la tierra. Así como la Virgen lo trajo un día, y uno lo recuerda todos los años, y toda la humanidad lo recuerda, y llevamos 2000 años recordándolo, lo que hizo la Virgen un día, lo va a continuar el sacerdote. Es como hacer Belén en cada misa, porque pone el sacerdote a Cristo sobre el altar. Y no solamente sobre el altar, las manos han sido consagradas, porque después distribuye eso que está escondido bajo la apariencia de pan, para que Cristo pase por el altar, pero pueda llegar a cada uno de nosotros. Fíjense si no es grande este ministerio, que Dios se ha sometido a su palabra y Dios se ha puesto en sus manos. En nuestras manos está nada más y nada menos que el Verbo de Dios hecho carne. Y cuando perdona los pecados, ¿quién puede quitar ese peso? Ni el psiquiatra, ni el consuelo de los amigos, ese peso que se llama la culpa. El que es consciente de que ha ofendido a Dios, ¿quién le puede asegurar que ha recibido el perdón? Eso que no tienen otras religiones y que tanto hablan en contra de eso. Que el sacerdote tiene defectos como yo, que no sé cuánto. El sacerdote dice, yo te absolvo de tus pecados, pero está hablando Jesucristo. Y esa persona, si tiene las disposiciones dentro del alma, tenga la certeza de que ha sido blanqueada el alma. Se lo ha dicho una persona cualquiera, que puede ser más pecadora que ella, pero el poder sacerdotal ha producido ahí un milagro. Eso que hace el sacerdote se entiende si entendemos lo que es el infierno y lo que es el cielo. Cuando el sacerdote dice a un alma que está en pecado mortal, yo te absolvo de tus pecados, ha arrancado esa persona de la boca del infierno. Fíjense si no es grande el poder sacerdotal. Es Cristo mismo que lo está diciendo. Ha dado un bien infinitamente grande. Si nos curara un cáncer, no haría una obra tan grande como dar el perdón de los pecados. Si resucitara una persona todos los muertos del cementerio, no haría una obra tan grande como decir yo te absolvo de tus pecados. Ha dado el cielo a esa alma que merecía el infierno si estaba en pecado mortal. Y la unción de los enfermos. Cuando por las condiciones de nuestro cuerpo mortal estamos a punto de naufragar en este mar de la vida, se puede decir, y nuestro cuerpo ya está al final de su existencia y ni los médicos ni toda la tecnología moderna pueden salvarlo, el sacerdote pone esa unción, ese óleo en la frente y me dice, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Cuando este cuerpo ya está al borde de la muerte y porque somos polvo de la tierra, estamos por volver al polvo, el sacerdote me da esa mano, que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el que da la vida, el Espíritu que da vida, que es el Espíritu Consolador, como se lo llama, Paráclito, el Espíritu Consolador, cuando uno está al borde de la tragedia, para el que no tiene fe, la tragedia más grande de la vida, que es la muerte, el sacerdote me está diciendo, no te aflijas, aunque tu cuerpo naufrague y se hunda y se corrompa, el Espíritu Santo que da la vida te va a dar la vida al alma. Y este cuerpo que unjo con óleo ahora, el día de mañana va a resucitar, se va a volver a unir al alma, y glorioso. Y que el Espíritu Santo te dé el consuelo y te conforte en la enfermedad. Bien dice una frasecita de un salmo hermosísima, desde a las puertas de la aurora y del ocaso, las llenas de júbilo. La aurora y el ocaso, desde que uno nace hasta que uno muere, las manos del sacerdote son las manos de la providencia de Dios que me dicen, en esta vida hay muchas tribulaciones, todas las tenemos, y las tuvo Cristo el primero. Pero el sacerdote da sentido a las tribulaciones, a las dificultades, a los problemas, a las cruces y a los dolores. Y hace de esta vida, que es ciertamente un valle de lágrimas, hace un lugar de salvación. Cuando uno sabe mirar al cielo, realmente todas las cosas se transforman. Qué grande es el sacerdocio. Por eso, querido Osvaldo, ahora en medio del tiempo de Adviento, ¿qué recomendarte? ¿Qué desear para vos? Que seas lo que tu ministerio exige. Hay 3 virtudes que nos enseña San Juan el Bautista, ese personaje que aparece una vez al año, San Juan el Bautista, primo de Jesús, que predicó en el Adviento, predicó la venida de Cristo.
Entre tantas, reconozco 3 virtudes de San Juan el Bautista. Primero, la humildad. Es preciso que él crezca y que yo disminuya, dijo humildemente cuando apareció Cristo. Como diciendo, aquí el que interesa es Cristo, no soy yo. Si yo he hecho algo grande, y todo Israel admiraba a San Juan el Bautista, hasta Herodes, que después lo va a mandar a matar, lo admiraba, sin embargo acá yo no intereso, interesa a Jesucristo. Y por eso uno tendrá que decir siempre, aquí yo no intereso, fulano de tal, aquí interesa el Cristo que yo llevo encima, y ese gran poder que tengo que usarlo para la salvación de las almas. Por eso la Iglesia quiere que el sacerdote no olvide nunca que es polvo de la tierra y que está tomado del pueblo y tenemos las mismas faltas que todos. 5 veces en la misa, por más que el sacerdote vaya a realizar el acto más grande que puede hacer un hombre, 5 veces durante la misa va a pedir perdón y va a pedir pureza para su corazón y sus manos. Cada vez que el sacerdote se inclina, empezando cuando comienza la misa, después cuando va a rezar, leer el Evangelio, etc., 5 veces pide perdón a Dios, como diciendo, yo también soy pecador. Si soy algo grande, porque voy a decir, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, soy también una persona débil, soy un humano, y tengo que pedir perdón a los pecados como todos los que estamos aquí presentes. Y tantas veces que el sacerdote tiene que rezar el oficio, rezar la misa, predicar, aconsejar, cada palabra que dice a uno le toca en el alma. Cualquier sacerdote lo sabe, porque uno sabe que hace algo enormemente grande, es un ministerio de santidad, predica la rectitud, y uno tiene que ser de acuerdo a eso, tiene que estar de acuerdo a lo que enseña. Si uno representa a Cristo sobre la tierra, tiene que ser como Jesucristo, y la vida de uno lamentablemente no es así. Por eso tantos critican al sacerdote, y muchas veces, no siempre, con razón. Y esas palabras le duelen a uno doblemente, porque sabe lo que debería ser, y no lo es, pero debe intentar serlo siempre. San Pablo decía así, llevamos un tesoro, el sacerdocio, en vasos de barro, en vasos de barro. El sacerdote también se confiesa, también recibirá la unción. Qué responsabilidad, pero la humildad es una virtud la que nos va a dar la garantía de que reconocemos nuestros límites. En segundo lugar, la austeridad. San Juan el Bautista era una persona austera. Dice que comía miel silvestre, langostas, se vestía de piel de camello y vivía en los desiertos. Como el mundo nos engaña hoy, la felicidad está en el confort, de entender muchas cosas. Tentación también para el sacerdote, una vida fácil, los derechos del sacerdote, tener todo. El sacerdote está para gastarse y desgastarse por las almas. San Pablo decía, a mí me interesa poco, tener mucho o tener demasiado. Sé vivir en la abundancia y en la escasez. Lo necesario para vivir y con eso tenemos que darnos por satisfechos. ¿Cuánto hace falta hoy poner ese testimonio de austeridad? La propaganda moderna nos crea las necesidades y más necesidades y nos dice, si no tenés todo esto no podés ser feliz. El sacerdote debe dar un testimonio de que se puede vivir con pocas cosas materiales, pero cuando se tiene mucho en el alma, se tiene a Dios. La gracia de Dios vale infinitamente más, la certeza de vivir detrás y en pos del cielo vale infinitamente más, y esa es la riqueza nuestra, que todos los bienes materiales. Y en tercer lugar, y sobre todo, Juan el Bautista es el hombre de la caridad. Cuando Jesucristo, que es la sabiduría de Dios, fue a San Pedro para encomendarle algo que valía mucho más, no era una empresa económica, no era una empresa tecnológica monstruosa como la campaña espacial de los grandes países, no era una empresa militar de un gran imperio, sino era encomendarle la Iglesia, la obra maestra de Cristo sobre la tierra, que iba a durar no unos meses, un año, sino que iba a durar, y ya lleva 2000 años y nadie sabe hasta dónde va a llegar, cuántos años faltan. A San Pedro, cuando busca una cualidad para que esa iglesia esté segura, le va a hacer esta pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. 3 veces le pregunta eso: Pedro, ¿me amas? Ahí está la cualidad por esencia, la más importante del sacerdote. Ahí está la gran virtud. Y termina las 3 preguntas diciéndole: cuando eras joven ibas a donde querías, cuando seas anciano te ceñirán y te llevarán a donde no quieras, indicando el martirio que iba a tener al final de su vida San Pedro. Iba a morir mártir. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, la caridad. Mis ovejas son de Cristo.
¿Cuánto le hemos costado a Cristo? Que nunca nosotros, por nuestra desidia, por nuestra dejadez, son de Cristo. Segundo lugar, dice apacienta. Apacienta significa tener sentimientos humanos para todos. Sentimientos humanos para los que sufren, para los débiles, para los abandonados, para los que están solos. Ahí tiene que ir la sensibilidad del sacerdote. Eso es caridad, eso es apacentar, eso es celo apostólico. Es ir detrás de la que más necesita. Y a veces, ¿cuánto cuesta esto? Apacentar. Apacentar significa buscar el bien espiritual de las almas. Decirle a cada persona lo que necesita. Y especialmente buscar aquellas que más necesitan de Dios, que más necesitan del sacerdote. Apacentar es un ministerio difícil. A veces se hace la rutina. Y el sacerdote, si no es por amor a Dios, no se soporta esta gran carga, que es estar detrás de las almas. ¿Cuánto cuesta la conversión de un alma? ¿Cuánto cuesta? El sacerdote tiene que hacer penitencia y rezar. Si no, las almas no se ablandan. Si no, las almas no se convierten. Apacienta mis ovejas. Si no fuera por el amor a Jesucristo, y se lo indicó a San Pedro, no se soporta ni un mes de vida sacerdotal. Nadie se da cuenta, sino solo el sacerdote, todas las cargas que uno lleva en el alma y tiene que sufrirlas solos. Y no son aquellas que piensan todos. Son otras, muy distintas. Pero el sacerdote las lleva y las tiene que llevar solo. No se soporta eso si no es por un gran amor a Dios. Y ese amor a las ovejas tiene que ser capaz de ir hasta el martirio. No solamente las austeridades de todos los días, el saber dejar una parroquia que uno tanto quiere ir a otra, estar lejos de los familiares, de los seres queridos, haber dejado todo, sino mucho más que eso, estar dispuesto a todo, estar dispuesto hasta el martirio. La caridad, apacienta mis ovejas. Esa caridad que es la verdadera garantía de que uno va a trabajar por Cristo y va a trabajar mucho y va a trabajar hasta la muerte. Por eso, ya que es tan grande el sacerdocio, quisiera también ahora hacer un homenaje a los padres. Bendito tu padre, tu padre y tu madre, que no solamente te trajeron a este mundo, sino que te educaron en la fe y que te prepararon para el sacerdocio. Porque los padres, lo he visto siempre, son los primeros que reciben la bendición de sus hijos. No solamente porque se la den después de ordenados, sino también porque las primeras gracias son para la familia. Bendita las familias que tienen en su seno un sacerdote. El gran sacerdote que fue Jesucristo derramó su primera gracia sobre su madre y su segunda gran gracia sobre su padre adoptivo, que fue San José. Bendita tu padre y tu madre, y bendita las familias que tengan un sacerdote o una religiosa, una persona consagrada, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Sabe qué necesario es aquí en la tierra y por eso Dios es tan generoso con aquellos que lo son con Él. Qué triste. Bueno, a todos aquí presentes por haberme querido acompañar en esta primera misa. Gracias a la gente de acá del Real del Padre, de Jaime Prat, de Alvear y los que han venido de Mendoza, que han estado, me dijeron, como hasta las 5 de la mañana por lo menos, tratando de encontrar la casa de retiro para poder dormir. Porque una persona dijo, yo sé dónde, me dejan en Alvear y en Villator y yo sé dónde queda. Bueno, en fin, muchas gracias por haberme querido acompañar en este día. Y quiero hacer público también, para los que no saben, y mi agradecimiento a toda la comunidad de esta parroquia de San Francisco de Asís, bueno, por todas las cosas que toda la gente que ha conocido, como uno ha sido recibido, y por el regalo que me han hecho. Este cáliz con el cual he celebrado la primera misa, que ha sido un obsequio de toda la parroquia y del padre Hervino, tocayo mío, Hervino Osvaldo se llama, que me hicieron, bueno, con el motivo de mi ordenación y para que yo pudiese celebrar esta primera misa. Y dar las gracias también por todos los que han rezado por mí, para que perseverara hasta llegar ahora al sacerdocio. Y si bien han rezado, ahora les digo que les hago un pedido, que recen 2 o 3 veces más para que sea fiel y pueda perseverar en esta gracia que el Señor me ha dado, de la cual, bueno, somos indignos. Es una cosa sobrehumana, supera las fuerzas humanas, como un poco explicó el Padre, es una cosa sobrenatural, es una gracia de Dios. Y entonces necesitamos la oración de todos para que, bueno, yo pueda perseverar como todos los demás sacerdotes.